Ven para acá. Deseo ser la luz que ilumine, deseo ser la sal que dé sabor, deseo ser el trigo que si muere, deseo ser el manantial de tu calor. Deseo ser un niño manso y humilde de corazón, ser
el sabor. Cerrame un poco esto, por favor. Deseo ser el trigo que si muere. Deseo ser el manantial de tu calor. Buen día. Que el Señor te bendiga. Espero que estés bien, de maravilla. Te doy la bienvenida a esta celebración de la Santa Misa. Hoy es martes. Los martes oramos de manera especial por los servidores y los benefactores de la familia Osana y obviamente por todas las intenciones que tenemos, por la gente que se sigue contagiando, por la gente que se va a la eternidad, por el descanso eterno de todos ellos. Obviamente para que no solo que vaya llegando a su fin la pandemia, sino que cada uno de nosotros también aprenda la lección con todo esto. Hoy estamos en situación de internet como ayer. El internet de la casa no hay, ya son como 3 días más o menos sin internet. 3 días, ¿cuántos? Sí, tercer día sin internet, sin agua, con vientos huracanados, pero aquí estamos. Así que rogamos al Señor que los datos me aguanten para la misa y que tengan la fuerza suficiente. ¿Qué otras intenciones? Hoy estamos celebrando a Santa Clara de Asís, la discípula de San Francisco de Asís. Así que pedimos a esta mujer maravillosa, enamorada del Señor, que interceda por nosotros. Y todas las intenciones, ustedes pueden en un papelito poner en su altarcito de casa todas sus intenciones, todas las que tengan, caben en el altar del Señor. ¿Sabes qué? Deberíamos despertarnos con una canción. Está buena la que pone el enano, está muy linda, pero a ver una que no sepamos y que cantemos. Esta no es de aplaudir, pero es bonita. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Celebremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a pedir perdón al Señor por todos nuestros pecados. De manera especial, hoy les invito a que pidamos perdón cuando nos creemos demasiado dignos, cuando nos creemos el último cuy del Ecuador, la última bandeja paisa de Colombia, la última cerveza de Alemania, cuando nos creemos lo último en Guaracha, cuando creemos que ya como que no debemos arrepentirnos ni convertirnos, sino como que Dios tiene deuda con nosotros porque somos muy buenos y los hemos pasado, porque nos hace falta realmente esa conversión y esa pequeñez para el arrepentimiento. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, e intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y tú, Señor, Padre, lleno de amor, de misericordia, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados, que nos lleves a la vida eterna. Amén. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que guiaste misericordiosamente a Santa Clara hacia el amor por la pobreza, concédenos por su intercesión seguir a Cristo en pobreza de espíritu y llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Les invito a escuchar la palabra del Señor. Si de pronto la buscaron ustedes, la primera lectura del Salmo, genial que la proclamen en casa. Si no, tienen paciencia y me escuchan. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que voy a darte. Vi entonces una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por dentro y por fuera. Tenía escritas lamentaciones y amenazas. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes aquí. Cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el libro, diciéndome: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como la miel, y me dijo: Hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118, decimos: Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Me gozo más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Tus mandamientos, Señor, Son mi alegría. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en las montañas y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron.
De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, siéntense, por favor. Vamos a hablar de la palabra del Señor. La palabra del Señor es dulce como la miel. Pero también en la lectura habla de que también es amarga. Es amarga. Cuando vemos este evangelio, uno ve mucho de dulzura en este evangelio. Los niños, que el Señor los cuida, que hay que ser pequeño, como los niños, que de los que se hacen como los niños es el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Bien, hay que ser pequeño. Esto viene ante la pregunta de sus discípulos de quién es el más grande. Ellos siempre tenían como que esa inquietud. Y bueno, y siempre tenemos como que esa inquietud, buscar la grandeza, buscar el poder. Pero yo quiero que analicemos un poco más la respuesta de Jesús, porque yo creo que va mucho más allá de lo que hay así a simple vista. Hay que ser como un niño. Entonces decimos, ¿cómo hay que ser como un niño? Pues hay que ser, no sé, libre, no hay que cuidar tanto las palabras, sino que ser mucho más libre, hay que ser tierno, hay que tener capacidad de admiración, tienen los niños. ¿Qué más? O sea, como la dulzura, en fin, hay muchas cosas importantes que podemos aprender de los niños. Pero yo estoy seguro que hay algo mucho más profundo en la palabra del Señor que Él quiere que aprendamos en este día cada uno de nosotros cuando nos habla de que hay que ser como los niños. A ver, vamos a ver el contexto, entremos en contexto de cuando el Señor dice esto. En ese tiempo había mucha hambre y había mucha miseria, había pobreza. La gente, en medio de su pobreza, tenía que dar un alto porcentaje de sus ganancias, que ya eran pocas, para Roma, para el imperio, porque estaban prácticamente esclavizados por Roma. Pero también tenían que dar un alto porcentaje al templo. Y no solo eso, sino que siempre estar atentos de las guerras, de las invasiones. Es más o menos como en la situación que vivía el pueblo de Dios. Cuando vienen esas situaciones de presión, cambian muchos valores. Muchos valores. Es increíble, por ejemplo, hay países en el mundo que por dar o por sobrevalorar el descanso, el confort, entonces hay que tener menos hijos. Hay que mermarles los hijos para yo tener mucho más confort, ¿verdad? En situaciones muy difíciles hay muchas cuestiones que cambian su valor. Entonces, en el tiempo de Jesús, los niños no tenían valor. O sea, los niños, de hecho, en el templo tenían que estar en la parte de atrás, por allá. O sea, no eran... ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ¿quién valía la pena? Pues valía la pena el que tuviera fuerza para trabajar y para pelear en la guerra. Entonces aquel que puede traer dinero para que haya alimento en medio de tanta miseria y pobreza es el que vale la pena. O el que tenía ya la experiencia, el conocimiento, la sabiduría para dar consejos. Entonces los niños no tenían ni una ni otra. ¿Por qué? Porque es que hablan mucha tontería, es que comen mucho, es que son muy exigentes, es que siempre quieren jugar, entonces no eran tomados como útiles. Los niños funcionaban en cuanto que crecían y cuando fueran grandes iban a servir, pero como niños no valía prestarles atención. Entonces por eso que los niños se acercan a Jesús y los discípulos quieren separarlos. Quítenlos, o sea, que no pierda el tiempo Jesús. Él tiene mucho que hacer con los adultos para estar perdiendo el tiempo con los niños. Más o menos era la mentalidad. Entonces, ahí vamos entrando en cuestión. Cuando le preguntan al Señor, ¿cuál es la pregunta que le hacen? ¿Quién es el más? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Obviamente, ¿qué respuesta esperaban los que hicieron la pregunta? O sea, bueno, sí, ustedes porque me están siguiendo, ustedes porque son grandes, son fuertes, ellos, claro,
lo que estaban esperando es que Él se dirigiera a ellos. A uno le encanta que le den palmaditas en el ego. ¡Ah! Cómo eres de inteligente, cómo eres de guapo, cómo eres de lindo, cómo eres de humilde, cómo hablas de bonito. Seguramente que ellos estaban buscando que el Señor les diera palmaditas en el ego, en la espalda del ego. Pero la respuesta del Señor, ¿cuál es? Esos que ustedes tienen por inútiles, así tienen que ser. O sea, ahí es donde la palabra se vuelve amarga. ¿Cuándo es dulce? Es dulce cuando nos habla de la misericordia para nosotros. Es que el Señor tiene misericordia para ti. Ahí es dulce. El Señor te ama a pesar de tu historia. Ahí es dulce, qué rico, Señor, eres misericordioso. Pero cuando el Señor habla, cosas que nos cachetean, esos que son inútiles, así tienen que ser ustedes. Eso es muy fuerte. Ahí es amarga la palabra del Señor. Con la primera lectura, que aquí no habla específicamente de que es amarga, pero también la palabra lo dice, es amarga la palabra de Dios. Pero es que no es la primera vez, el primer texto donde el Señor nos cachetea con eso, con el tema de los niños. No es como ahora que los niños, disculpe, quizás no en todos los casos, pero a veces los niños son unos tiranos crueles. Y hay veces, los niños tienen una maldad en el corazón para hundir al otro, para hacer bullying, para ver si papá o mamá es más débil, y entonces se va metiendo por el corazón más débil para dominar, para hacer lo que él quiere. Eso se ve mucho. Entonces, ¿por qué hoy día los comerciales funcionan tanto con los niños? Porque los niños hoy día tienen una tremenda palabra de convencimiento hacia los papás. Pero eso no eran los niños en ese tiempo. Ahora, en medio de su dulzura y todo, a veces son tan inconscientes. O sea, cómprame este juguete, a mí no me importa lo que valga, pero cómpramelo. Dame este alimento, a mí no me importa cuánto te cueste, pero dámelo. Ya, eso es ahora. Antes, obviamente, no. El niño estaba entre los últimos lugares así como de la escalera social. Yo quiero que veamos otros momentos, otros pasajes de la Biblia en que el Señor nos cachetea y nos dice que aquellas personas que son despreciables son como un ejemplo para nosotros. Obviamente, pues los niños, que está diciendo ahora la palabra del Señor. Mateo 21:31, el cobrador de impuestos. O sea, los publicanos, los cobradores de impuestos, eran unos desgraciados. La gente cuando los veía pasar por las calles, los escupía, los maldecía, porque eran unos vendepatrias. Y solo ahora tengo dos textos. Bueno, ahora el Mateo 21:31, creo que es donde encontramos el publicano y el fariseo. ¿Y se acuerdan ustedes que el publicano se queda en la parte de atrás, el gran pecador se queda en la parte de atrás, dice, según la parábola del Señor, diciendo, Señor, es que ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador? Y él se asumía como pecador. Pero el fariseo en la parte de adelante, porque él sí va al templo, él cumple todas las leyes y erguido dice el Evangelio, dice el Señor en el Evangelio, erguido dice, te doy gracias, Señor, porque yo sí cumplo todo, no soy como ese, palabra más, desgraciado publicano, pecador. Entonces el Señor ahí pone como ejemplo, ¿a quién? ¿Al rezandero mojigato? No, al pecador desgraciado lo pone como ejemplo. Y como si fuera poco, llama a un publicano como entre sus seguidores. Era la escoria de ese tiempo. Los publicanos era la escoria de ese tiempo. Y el Señor lo pone como ejemplo a él y llama a Mateo, llama a Leví de la mesa de cobrador de impuestos y le dice, ven, sígueme, que yo quiero que tú seas mi seguidor. Sígueme. Imagínense cómo era la fama de Jesús con esos amigos, con esos compañeros que se fajaba. O sea, impresionante, porque andaba solo con la escoria de su tiempo. Entonces, no es novedoso que los niños que eran despreciados en su tiempo sean puestos como ejemplo del Señor. También los fariseos. ¿Quieren ver otro ejemplo? El buen samaritano, Lucas 10:29. Si nosotros nos hacemos memoria, la samaritana, vamos a otro pasaje en el pozo en el pozo donde el Señor pide agua. La misma samaritana se asombra cuando Jesús le habla, porque ella dice, es que los judíos y los samaritanos no nos tratamos. Había un odio, pero de cientos de años se odiaban. Entonces, el Señor
pone, aquí también hay dos ejemplos que me encantan. Aquello del buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Había un hombre que estaba tirado y herido. Pasan sus compañeros, sus compatriotas, ¿y qué dicen? No, lo dejan botado y siguen porque tienen mucha prisa para ir a rezar. Pero pasa el enemigo samaritano y el enemigo samaritano conmueve su corazón, se conmueve y atiende a su enemigo que está tirado en el suelo. ¿A quién está poniendo el Señor como ejemplo? A los enemigos, a los desgraciados samaritanos que tienen muchos dioses, pero que han dejado el Dios verdadero, y el Señor lo pone como ejemplo. Y como si fuera poco, aquella samaritana a la que ella hacía referencia en el pozo, era samaritana, era odiada como samaritana por los judíos. Aparte de eso, era una casquisuelta, era una arroz al revés. Era una arroz al revés. ¿Cuántos hogares había dañado esta vieja? Una casquisuelta. ¿Y a quién manda Jesús a predicar y evangelizar en ese pueblo? A la casquisuelta, a la sinvergüenza, a la arroz al revés. ¿Se dan cuenta ustedes los escándalos que nos pone el Señor? El centurión romano, era centurión romano, tenía autoridad, los romanos le esclavizaban. Mateo 8:5. Y pide un favor al centurión romano. El Señor quiere ir a su casa. El centurión dice: no es necesario que vayas. Una palabra tuya bastará para sanar. Y dice Jesús al final que ese desgraciado que nos esclaviza, centurión romano, tiene más fe que muchos en Israel. Y lo pone como ejemplo. Los pastores por borrachos y ladrones tenían pésima fama. Perdón, no estoy hablando de los pastores de las iglesias, no, estoy hablando de los pastores de ovejas, de lana. Y entonces eran detestados. ¿Se acuerdan ustedes cuando Samuel fue a ungir rey a David? Que fue donde el papá de David, y él le presentó a Jesé, le presentó a todos los hijos que tenía, y ni siquiera tuvo en cuenta a David, porque era pastor. Y Dios lo había tenido en cuenta a él como rey. No los querían. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén, en medio de pastores. Es decir que el Señor tiene la pésima costumbre de andar con la escoria, con la porquería. ¿Y sabes qué? Lo grave es que no deja la costumbre. No la deja. Ese vicio a Dios no se le ha curado. Imagínate tú que se le haya curado. Pero actualicemos esa realidad. Los niños son despreciados y Él los pone como ejemplo. Los samaritanos son despreciados y los pone como ejemplo. Los publicanos son despreciados y los pone como ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes? Tiene que ver en ese texto también, creo que es Mateo 21:31, donde el Señor dice: los publicanos y las prostitutas. Miren que la gente sabe qué pensaba de las prostitutas, que ni siquiera valía la pena gastar piedras para apedrearlas y matarlas. O sea, valían tan poca cosa que ni siquiera eso valía la pena, gastar piedras y fuerzas para matarlas. Es impresionante. Imagínense ustedes cómo sonaba eso a los oídos de ese tiempo. A nosotros nos parece muy hermoso, pero si el Señor es misericordioso, claro que sí es misericordioso. Y cuando escuchamos eso, hermoso, porque uno mira su historia y dice: de muchos de esos pecadores tengo yo, es decir, que el Señor me da la posibilidad. Yo puedo pasar al otro lado por la misericordia del Señor, no porque yo sea digno, sino porque su misericordia es gigante, es enorme. Eso es lo dulce. Pero lo amargo es cuando el Señor te diga a ti: bienaventurados los explotadores. ¿Sí? Cuando el Señor los ponga a ellos como ejemplo. Cuando el Señor, en este momento, ¿qué diría? Estaban unos muy religiosos, y estaban por un camino y encontraron a alguien que necesitaba de pan, pero no le dieron. Pero después
encontraron a un pedófilo y ese pedófilo se acercó y le ayudó a esa persona que estaba herida. Y lo ponga como ejemplo. Eso aquí suena fuerte, ¿verdad? No, ese desgraciado no merece misericordia. ¿Y quién eran los publicanos? No estoy diciendo la justificación, no estoy diciendo que no haya que hacer justicia, no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que nadie, nosotros como cristianos, no podemos despreciar a nadie. A nadie. En Colombia, por ejemplo, para los colombianos, ¿a quién pondría? Ya no pondría al centurión romano, ya no pondría al cobrador de impuestos, pondría un paramilitar, pondría un guerrillero. Lo que el Señor está diciendo es, te prohíbo despreciar a cualquier persona. Te prohíbo despreciar a los niños, te prohíbo despreciar a los ladrones sinvergüenzas publicanos, te prohíbo despreciar a los explotadores romanos, te lo prohíbo, porque tú no dominas en el corazón de Dios. Si puso a la escoria de su tiempo delante y a su lado, sigue poniendo a la escoria en este momento. El Evangelio es muy dulce cuando la misericordia se aplica para mí, pero es muy amargo cuando el Señor te dice que ni siquiera a esos que te hacen daño tú tienes derecho a en tu mente, en tu corazón, excluirlos o tratar de excluirlos de la misericordia del Señor. Lo peor de ese tiempo era con lo que andaba Jesús. Lo peor de este tiempo puede ser amado y puesto como ejemplo. ¿Pero por qué? ¿Por ser pecadores? ¿Por ser desgraciados? ¿Por hacer daño? No. ¿Sabes lo que el Señor está queriendo decir? Aquellos que se creen muy buenos, aquellos que creen que orinan agua bendita y transpiran incienso, aquellos que se creen mucha cosa, ya no necesitan de la misericordia de Dios. Porque Él dice, yo no está el médico para los sanos, sino para los enfermos. Yo he venido para los pecadores. ¿Qué quiere decir? Los que se creen mucha cosa, tanto que juzgan a los otros. Los que creyéndose dioses, estiren el dedo para juzgar a los otros, se están alejando de la misericordia y del Dios de la misericordia. Lo que yo debo hacer entonces es asumir que el Señor es misericordioso conmigo, pero yo hacer lo mismo. Si misericordia recibo, misericordia puedo dar. Entonces el Señor me dice, John, cuidado con decir que los políticos ladrones no tienen esperanza en el cielo. Cuidado con excluirlos. Cuidado con decir que X o Y persona se va a podrir en el infierno. Cuidado, porque el corazón de Dios funciona distinto. Yo recuerdo, yo estaba en el seminario, bueno, en mi niñez lo vi, todo lo de la guerrilla en Colombia, y todo lo que veíamos a nivel de guerrilla y paramilitares, una cosa de locos, la sangre que se derramaba, uno veía cosas atroces que no es tan bueno mencionarlas acá porque hay pequeños. Las cosas que uno veía, cosas atroces. Y yo recuerdo cuando uno veía las noticias, hace ya mencionaba eso, y decían, ayer hubo tantos guerrilleros muertos y tantos soldados muertos. Cuando eran más guerrilleros que soldados, uno decía, vamos bien, vamos bien. Y el Señor los puede poner como ejemplo. Si es que ellos aceptan que necesitan del Señor, que necesitan conversión, que necesitan seguirle. Ellos están adelante de aquellos que creen que ya tienen el cielo ganado, porque rezan mucho, porque van mucho a misa, porque se van alejando del Dios de la misericordia y de su misericordia, no porque el Señor les aleje, sino porque nos creemos lo mejor y lo último en Guaracha. No es por el pecado en sí, es porque muchos pecadores, es porque muchos zarrapastrosos y desgraciados están cerca de la misericordia del Señor, porque su dolor, porque su pecado les puede llevar a caer de rodillas, a postrarse de rodillas ante el Señor del amor y de la misericordia. Indudablemente hoy el Señor nos escandaliza y su palabra también es amarga, porque hay muchos a quienes odiamos.
Maldito aquel que ha sido infiel y que tiene no sé cuántas mujeres. Desgraciada aquella que ha dañado los hogares. En el corazón del Señor la cosa puede funcionar distinto. Si es que ellos tienen humildad de proclamar al Señor como su Dios y su Salvador. En el corazón del Señor funciona distinto. Y si tú y yo creemos realmente que somos discípulos del Señor, que somos cristianos, tenemos que ejercer misericordia. Debemos, no digo yo que haya que callarse ante la maldad y ante la injusticia, yo no digo eso. Pero lo que sí digo es que ninguno de nosotros tiene derecho a alzar la mano y estirar el dedo señalando a los demás y condenando a los demás. Yo pienso que debemos empezar por nosotros, aceptar, recibir y clamar la misericordia del Señor, pero también que salga de nuestro corazón la misericordia. Hay una cosa que yo he experimentado. Hay personas que son odiosas, que han sido delincuentes, que han sido unos desgraciados, porque nadie les ha hablado del amor y de la misericordia del Señor. Entonces, lo que debemos hacer es buscar a la escoria que hay en la sociedad. O sea, cuando digo escoria, no es porque lo sea, es porque así nos referimos a ellos. Es llegar a ellos y decirles, para ti también hay salvación. Por ti también ha muerto el Señor en la cruz. Por ti también el Señor entregó su vida y derramó su sangre en la cruz. Por ti también ha venido el Salvador. Eso te cae a ti. Yo sé que hay muchos que están alejados del Señor porque creen que solo los muy dignos, los muy rezanderitos, tienen el puesto ganado. Pues no funciona así. Con el Señor, la escala de valores es otra, totalmente distinta. Los últimos serán primeros. Eso lo dice el Señor. Los últimos que serán primeros. ¿Cuáles son los grandes testimonios en la iglesia? Aquellos que han sido unos desgraciados y han encontrado la salvación del Señor Jesucristo. Yo creo que muchos de nosotros, si no todos, hemos juzgado y hemos excluido. No, esos no merecen misericordia, esos no. ¿Crees que el Señor respondería de esa misma manera que lo hemos hecho tú y yo? Yo creo que no. Termino diciendo algo que he dicho siempre. Las primeras bancas de los templos deberían estar llenas de la escoria de aquello que tenemos por desechable, por desgraciado en el mundo. Porque los últimos serán los primeros. Porque la misericordia del Señor es para todos, no para los que nos creemos santitos. Óralo, por favor, un momentito. Tú verás cómo lo recibes. Si es para ti, que la misericordia del Señor llega para ti, o es porque tú también has excluido de tu corazón y has querido excluir del corazón del Señor a otros. Óralo, por favor. Dialógalo si quieres. Viendo su faz de dolor, una madre lloró y su amigo cayó. Pero siendo una entrega de amor, su camino siguió y en algún otro lado Una luz se encendió. Siendo Hombre, amigo, esclavo y maestro. siendo carga pesada, profesor y aprendiz, me entregó hasta su cuerpo. El pan y el... Amado Señor, yo quiero orar en este momento por nuestros corazones. Muchos de nosotros creemos que somos cristianos, que somos discípulos, pero quizás el testimonio de exclusión. Ponemos en los primeros puestos a aquellos que estarían en los últimos según tus criterios, Señor. Mueve nuestro corazón, primero, para entender que no es por nuestra gracia ni dignidad, sino que es por regalo y misericordia tuya, que nos llamas, que nos invitas. Y mueve nuestro corazón
porque quizás nos sentimos muy bien cerca de aquellos que creen, que rezan, que aman, que según nosotros son buenos. Con mucha facilidad nos pasamos a la vereda, al andén de enfrente, para no encontrarnos con aquellos desgraciados que no piensan como nosotros, que no son como nosotros. Ese no es tu corazón, Señor. Mueve nuestro corazón, mueve la iglesia, sacúdenos, sacúdenos, para que vivamos realmente tu misericordia y tu justicia, Señor. Gracias por tu palabra, que nos escandaliza, que nos asombra y que nos asusta. Bienvenidos a tu iglesia, que es madre, como dice el Papa, que es madre, no madrastra, es madre, que abre los brazos para todos, para aquellos que han sido excluidos por sus pecados, por todo, pero que quieren llegar, que quieren entrar. Bienvenidos los pecadores, bienvenidos los excluidos, bienvenidos los desgraciados, bienvenidos todos los infieles, asesinos, secuestradores, irresponsables, prostitutas, travestis, pedófilos, todos. Bienvenidos a tu misericordia, Señor. Que doblen la rodilla y acepten y asuman tu misericordia y tu perdón, amado Señor. Abrázalos también en este momento y tráelos hacia ti. Es por esa persona de Dios, es por Cristo Jesús. Desde entonces he visto caminar a mi lado a ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su hijo Y me abraza feliz. Desde entonces he visto caminar a mi lado. Esa canción da para que hagas oración hoy. Se llama El que muere por mí. No dice que lo canta, ¿verdad? El que muere por mí. Es hermosa para que sigas orando después de la Eucaristía con ella. Aprendamos de los enanos, de los pequeños, la pureza, la transparencia, la libertad. Pero el mensaje del Señor iba más allá que eso, más de fondo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la tierra, del trabajo de hombres y mujeres. Lo recibimos de tu generosidad. Serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren conmigo para que este sacrificio, que es mío y que es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Así sea. Denme un momento, por favor. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones y acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y transfórmanos para ti en ofrenda perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y gusta ya en la tierra los dones reservados para el cielo. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamamos tu gloria sin cesar, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana
en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, digno de gloria, Dios que amas a tus hijos, que estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente al sacrificio vivo y santo de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa Francisco, con todos los obispos, sacerdotes, con todos los servidores. Te pido por mi arzobispo Alfredo José, David, Danilo, todos los obispos, sacerdotes, diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos palabras y obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Oremos por ellos, por favor. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro, dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires, Santa Clara, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos unimos
para hablar al papá de todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo mal. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un abrazo fraternal de paz y que el Señor les bendiga. Yo les envío mi abrazo, mi bendición. Que el Señor les abrace, llene sus corazoncitos de mucha paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos tu danos la paz. Es Jesucristo, el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amado Señor, necesitamos de ti, todos somos débiles y pecadores. Aunque hay veces que nos creemos tan dignos, necesitamos de ti. Y tú te haces tan cercano a los frágiles y a los pecadores. Hoy nos podemos escandalizar. Pero fuiste tú quien andaste con esos feos, sucios, pecadores, como nosotros, así como nosotros. Deseamos de ti, necesitamos recibirte. Sabemos que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, pero aquellos que no pueden recibirte claman, y yo clamo por ellos, que llegues espiritualmente a sus corazones y que jamás permitas que nos separemos de ti. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti, te adoraré. Al estar aquí delante de ti, te adoraré.
Oremos. Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Antes de la bendición con el Santísimo, para este sábado 15, ¿verdad? Es el taller de hogueras, desde las 7 de la mañana, hora del Ecuador. Se pueden inscribir, obviamente los que quieran, no es para todo el mundo, sino los que quieran formarse para formar hogueras de oración. ¿Qué es una hoguera de oración? Grupito de 3, 4 personas que se reúnen ahora incluso virtualmente, pero cuando sea posible físicamente, para orar, para apoyarse, para crecer, hacerse hermanos de camino espiritual. Así que www.familiaosana.org, aparte de que escuchan ahí los audios, la misa y los retiros y todo, ahí pueden inscribirse también para este taller del sábado 15. Ahora prepara tu corazón para recibir al Señor y la bendición. ¿Cómo actuarías hoy, Señor? Si tuvieses mis ojos y mis manos, Si tuvieses Si tuvieses mi energía y mi tiempo, mi familia, amigos y trabajo, pues hoy te Amado Señor, te amamos, te adoramos, te alabamos. Sea para ti toda la gloria, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por recibirnos, por aceptarnos, aun a pesar de nuestra historia de pecado, de suciedad. Gracias porque aún así puedes hacer de nosotros santos. Pero te rogamos, Señor, que nos des un corazón misericordioso, no excluyente. Bendícenos a cada uno de nosotros, a la iglesia, para que con testimonio, con amor, podamos atraer a muchos hacia ti, con la misericordia. Bendice a cada hijo, a cada hija, a los enfermitos, Señor. Levántalos en victoria. A los que están con familiares enfermos, levántalos, Señor. Que esta bendición llegue a cada uno de ellos y a cada hogar. deliciando tu servicio, tu entrega y tu amor. Pues hoy te deseación, que seas tú quien viva en mí, quien viva en mí. Por eso Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te doy las gracias por acompañarme en la celebración de esta Santa Misa. Te envío un fuerte abrazo, abrazos a todos en casa, sonríe. Y te pido por favor que medites la palabra del Señor, que cachetea, que es fuerte, pero que edifica. Yo te amo en el amor del Señor. Y si el Señor lo permite y tú quieres, nos encontramos mañana. Pueden seguir en la paz del Señor. Amén. Demos gracias a Dios. Bye. sea